Ahora sí, saludamos a Carlos Fuchán, ya ustedes lo están viendo ahí en la pantalla de la computadora. Ya voy a acercar el lente de la cámara para que lo puedan ver en detalle. Carlos, muy buenos días, buenas tardes en Barcelona. Bueno, buenos días en Miami, en la costa este de Estados Unidos y en toda América Latina. Un saludo cordial para ti, Donizete y Carolina, y para todos y cada uno de los radioescuchas de vivelestereo.com. ¿Cómo estamos esta mañana? Bastante bien, Carlos, gracias. Anoche alguien me preguntó en el chat lo siguiente, que por qué a Jesús, cuando le dijeron, ay, pero si tú no tienes más de 50 años, ¿cómo dices que conociste a Abraham? Si Abraham vivió hace muchísimos años atrás, ¿cómo dices que lo conoces y ni siquiera tiene 50 años? Preguntaba esta persona, ¿tiene algún significado especial que le hayan dicho 50 en lugar de 20, 30, perdón, 35, 40 o 43? ¿Hay algo especial con el 50 o no? Bueno, el número 50 en realidad que manda el 5 es el número de gracia que representa la gracia de Dios en la Biblia, pero no creo que en este caso tuviera alguna significación, por lo menos no la sé yo. Sí, tal vez. O sea, es posible que tenga, porque todo tiene significación. Pero Jesús, que era un hombre de 30 años, sí, señor, quizá lo que trataban de decirle era que aún no tiene 50 años y ya has visto a Abraham, o sea, que estaban hablando de 2000 años. Entonces era un cálculo más o menos, una apreciación. A lo mejor el Señor no aparentaba ser tan joven como sus 30 años, ¿no? No lo sé. Sinceramente, no tengo ninguna idea respecto a eso. Pasemos al tema bíblico en el día de hoy. Carlos, ¿por qué la idea de que, o al menos los testigos de Jehová y algunos conceptúan que la Trinidad es algo que no aparece en la Biblia, que se lo inventaron los cristianos? La Trinidad es algo que se inventaron los cristianos, que Dios es tres. Tenemos un Dios de tres cabezas, tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios que funciona de tres maneras. ¿Cómo es este asunto de la Trinidad? ¿La iglesia cristiana se lo inventó o esto viene desde los judíos? ¿Cómo se infiere esa Trinidad, ya que la palabra no aparece en toda la Biblia? Bueno, nuevamente agradezco esta tremenda y grande oportunidad de aclarar uno de los temas más controversiales y más claros de la Biblia, porque yo diría que si hay un tema que está clarísimo en la Biblia es el tema de la Trinidad, aunque tal palabra no aparezca registrada. La pluralidad de Dios está registrada y la unidad de Dios está registrada en Génesis 1:1. No sé si tienes a mano y quieres leer allí en la Biblia textual, pero está primeramente reflejada la unidad de Dios y después, inmediatamente después, en la palabra siguiente, la pluralidad de Dios. La unidad y la pluralidad, dos cosas que pareciera contradictorio, o es singular o es plural, o es negro o es blanco. Dice Génesis 1:1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. No dice Dios, sino que dice Elohim. Exacto, porque Dios es singular y la traducción de Elohim por Dios es incorrecta. Por eso es que la Biblia textual lo ha transliterado. Es el único recurso legítimo, verdadero, honesto que se puede hacer en una versión. Es transliterar el nombre Elohim. ¿Por qué? Porque tampoco traducirlo por lo que es dioses es legítimo. Porque recordemos que esto tiene que ir con mayúscula porque se trata del único Dios verdadero. Entonces no podríamos decir, en un principio creó dioses los cielos y la tierra, lo cual en una traducción literal tendría que ser. Ahora, lo que llama la atención aquí es que Eloha es el singular de Elohim. De manera que sería tan fácil para el autor sagrado decir en un principio Eloha, en un principio creó Eloha los cielos y la tierra.
y hubiera solucionado el problema de la singularidad con el verbo singular. Entonces tenemos el verbo en singular, pero tenemos un nombre que es plural. Sí, permítame Entonces, ya aquí empieza el problema. Sí, permítame decirlo de esta manera a los oyentes, si se han perdido o se han distraído. Si estamos hablando de varias personas, el verbo tiene que estar en plural. Yo no puedo decir, crearon Carlos tal cosa. Si voy a hablar de Carlos solamente, tengo que usar el verbo en singular, creó. Entonces, creó Carlos esto y aquello. Si son varias personas, ahí sí uso el verbo en plural. Digo, crearon Carlos y Donizetti, porque ya son dos. Entonces se usa el plural. El verbo tiene que ir también con el nombre, si es singular, singular, y si es plural, plural. Pero en este caso de Génesis 1:1 dice creó, está en singular porque se está refiriendo a uno solo, pero luego usa la palabra Elohim, y Elohim es una palabra plural. El singular es Eloja, que es Dios. Elohim sería como dioses. ¿Cómo traducir eso al castellano? Entonces se ha dejado en el principio creó Dios, pero la Biblia textual dice el problema es que Dios es singular. Si queremos una traducción literal sería en el principio creó dioses, los cielos y la tierra, y sería literal. Entonces lo han dejado más bien con el nombre Elohim, que es una pluralidad en una singularidad. Elohim es plural, ténganlo presente. Entonces la Biblia arrancando, comenzando la Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 1, ahí está la pluralidad de un Dios, no de los dioses, sino de un Dios. Creo que eso resume lo que ha dicho hasta allí, ¿verdad, Carlos? Sí, hasta aquí sí, pero hay muchísimo más que decir. Por ejemplo, si seguimos leyendo en la creación de Adán, del hombre, mejor dicho, del hombre, porque allí hizo al hombre, nos hizo a todos allí. Dios dice, usa el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. De manera que habla en plural, pero cuando llega el acto de crear dice, y creó Elohim al hombre conforme a su imagen. Entonces usa el singular. Primero usa el plural y después usa el singular. Me gustaría que leyéramos, por ejemplo, la traducción literal que la Biblia textual ha hecho en Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Es muy interesante esta traducción que dice: acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo me sé este versículo de memoria desde hace muchos años en la Reina Valera del 60, y en la Reina Valera del 60 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Acuérdate de tu creador. Aquí dice, acuérdate de tus creadores. Sí, lo que pasa que no se debería traducir una cosa que no está en el texto originalmente, porque en el texto hebreo, el texto masorético, está el plural, no está el singular. Entonces allí cuando nosotros ponemos el singular estando registrado el plural, estamos hasta cierto punto convalidando aquel dicho italiano traduttore traditore. Sí, Carlos. No sé si lo quieres traducir. Ah, sí. Traductor traidor sería así en italiano. Exactamente. Entonces no debemos traicionar el texto, porque si en el texto está en plural, no debemos traducir en singular, y si estuviera en singular no podemos traducir en plural, viceversa, ¿eh? Debemos ser fieles a lo que dice el texto. Entonces allí se trata de explicar y darle una justificación que se llama plural majestático, de majestad, que quiere decir que es algo que es tratándose de Dios, se utiliza un plural, pero que en realidad es singular.
lo cual eso no es cierto. Eso es una apreciación muy subjetiva de las personas que quieren defender algo que es indefendible. Y es lo siguiente, que no se trata, como dijo Donizetti, de tres dioses, ni de un dios de tres cabezas. Se trata de un solo y único Dios esencial, el cual subsiste en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Y el Padre no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre, ni el Espíritu es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu. El Padre y el Hijo son dos personas distintas. En este sentido, Jesús pudo decir: el Padre es mayor que yo. Ahora, que el Padre y el Hijo ambos son Dios, Jesús lo dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces, el Padre y el Hijo, dijeron ellos, el Espíritu que proviene de mí. Quiere decir que el Espíritu del Hijo es el mismo Espíritu del Padre, y se diferencian por los trabajos que están haciendo y sus ministerios diferentes respecto al plan de salvación del hombre, principalmente respecto al plan de redención del hombre, pero también en cuanto a su actuación como creador, como creadores, como actores de distintas cosas que son. Hoy en día, por ejemplo, el Padre está sentado en su trono, el Hijo está sentado a la diestra del trono. Quiere decir que por ahora el Hijo no tiene trono, que se le está formando, está él formando en su reino un trono que va a ser convalidado y consolidado cuando venga en su reino. Y el Espíritu Santo, ese Dios Espíritu Santo como persona, es aquella que está actuando en esta época gloriosa que se llama la época de gracia de Dios. Entonces vemos que Dios es un ser trino, como ustedes pueden leer esto, que está bastante bien expresado, esperamos, en nuestra aspiración, pues, de que esté suficientemente bien expresado, si se lee detenidamente en la nota número 1, 2 y 3 de la Biblia, de los pasajes especiales, perdón, la 4 y la 5, las 5 primeras notas. Las 5 primeras notas hablan de los nombres y títulos de la deidad, de su denominación genérica, los nombres propios, los nombres compuestos y los títulos de la deidad, que son cosas que el lector común tiene que entender, tiene que discernir y tiene que separar, y eso es perfectamente posible. Esto no hay nada que ustedes como lectores comunes no puedan entenderlo en una semana de estudio. Carlos, en una semana de estudio. Antonio Andión, un oyente aquí en el chat, dice que usted ha mencionado que Jesús es el mismo Padre. Sí, que Jesús y el Padre tienen la misma esencia, que ambos son Dios, pero como persona el Padre es distinto del Hijo. Otra vez, en esencia la misma persona, ¿no es cierto? En esencia el mismo Dios. En esencia el mismo Dios. Y diferentes personas. Y diferentes personas, ok. Porque fíjate, la palabra et, que está aquí en el Génesis 1:1. ¿La palabra qué? Se cortó ahí. ¿La palabra? Et, ok. Et, quiere decir Aleph, está formada por la letra Aleph, Tav, la letra alfa y la letra Tau, que es la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo.
Y eso quiere decir esencia, existencia. Repito, esas dos letras es lo mismo que cuando tú te consigues en el Apocalipsis con el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Eso es en idioma griego, alfa y omega. Bueno, así como hay alfa y omega, hay Aleph Tav en hebreo. Así como hay alfa y omega en griego, hay Aleph Tav en hebreo. Y eso quiere decir el primero y el último. Pero también Aleph Tav quiere decir esencia, existencia. Entonces, una cosa es la esencia de Dios y otra cosa es la existencia de Dios. Dios tiene una sola esencia, pero tiene una existencia trina que se manifiesta cuando los ángeles, cuando los querubines decían o dicen santo, 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 que repiten 3 veces santo, no es una repetición sobre una persona, sino que Dios es 3 veces santo, no es 4 veces santo, ni 2 veces santo, ni 5 veces santo, es 3 veces santo. Quiere decir santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y santo el Espíritu. Entonces, ese único nombre nos lo da el Señor Jesús al final del Evangelio según Mateo, si lo quieren leer. Es el nuevo nombre de Dios. ¿En Mateo? ¿Qué capítulo? Capítulo 28. ¿El nuevo nombre de Dios? El nuevo nombre de Dios, el nuevo nombre que Jesús nos legó en la resurrección, exactamente. Bien. Después de haber en 28:19. Dice aquí, este es el nuevo nombre de Dios. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ese es el nombre? Ese es el nombre. Fíjate que el nombre está en singular, no es los nombres. Sí, no en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el nombre. ¿Cuál es el nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente, ese es el nuevo nombre que que Jesús nos dio a conocer. Porque algunos dicen, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿cuál es? Jesús. ¿No es así? ¿Cuál es Jesús? No, Sí. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Dios que nos dio a conocer el Señor Jesús, que es el Hijo. Porque Jesús dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Entonces fueron desobedientes los apóstoles? No, de ninguna manera. La mención, hay 2 menciones exclusivamente que se refieren a que se bauticen en el nombre de Jesús, y esto lo hacía el apóstol Pedro, siempre en boca de Pedro, ambas, para referirse a un bautismo real que precedía al bautismo ritual. Debemos entender lo que es el bautismo real a diferencia del bautismo ritual. Son 2 cosas diferentes. Ya. El que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo es esto? El bautismo sabemos que no salva, el bautismo en agua. El que salva es el bautismo verdadero. Entonces hay 2 tipos de bautismo. El bautismo el bautismo del Espíritu Santo que otorga el Señor Jesús, el que bautiza con el Espíritu Santo, y el bautismo ritual en agua, que es el que acciona el hombre en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Él lo mandó. Entonces, lo que pasa, Donizetti y Carolina, que en Hechos 2, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, lo que se describe allí no es un bautismo ritual, sino el bautismo real.
el bautismo real del Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Bautícese cada uno de vosotros. Digamos, la paráfrasis podría ser así: bautícese cada uno de vosotros creyendo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Creyendo en quién? En este Jesús que acabáis de crucificar, en este Jesús que hace 50 días gritasteis que su sangre fuera sobre nosotros, y pedisteis a Pilato que os soltara a Barrabás. En ese nombre precioso de Jesús, al que vosotros crucificasteis, bueno, en ese nombre sed bautizados. Era una cuestión digamos, muy personal, muy histórica, que en ningún momento tiene nada que ver con este sencillo mandamiento de Jesús para el bautismo ritual. Bautismo, por cierto, que en la mayoría de las menciones del Nuevo Pacto, especialmente las epístolas, casi nunca se menciona. Siempre cuando se habla de un solo bautismo, y esto es lo que han trastocado las religiones, siempre que se habla de un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, no se refiere al bautismo ritual, sino al bautismo real, porque el bautismo real es el que te afirma, el que te mete, el que te hace formar parte del cuerpo de Cristo, el que te resucita de los muertos por fe. Es el bautismo real el que da Jesucristo, no el que dan los hombres. Entonces, esto se trastocó y ya la Iglesia Católica fundó sus bases en los padres de los mal llamados padres de la Iglesia, afirmando de que el bautismo contenía una acción, el bautismo en agua contenía una acción salvífica en sí mismo. Por eso es que empezaron a bautizar los niños, y por eso es que se da la extrema unción en las cuestiones católicas, porque creen que esa es una acción que salva en sí mismo. Y lo que salva en sí mismo es la fe en Cristo, la fe en Cristo que te es otorgada por Dios, de manera que tú y yo no ponemos nada, y el oyente tampoco pone nada, sino pone simplemente que sus pecados, que son lavados por la sangre de Cristo aplicada por la gracia de Dios. Carlos, vamos resumiendo entonces y dejamos tema para otro día. Usted primero nos mencionó Génesis capítulo 1, versículo 1, allí está la Trinidad de Dios cuando habla de Elohim. Eloja, solito Eloja es singular, pero Elohim es plural, es el nombre de Dios, y una traducción literal debería ser: en el principio creó dioses. La Biblia, sin embargo, textual lo ha dicho: en el principio creó Elohim, para poder solventar este problema, porque otras traducciones dice creó Dios. El problema es que no es Dios en singular, aparece dioses. Luego usted dice, vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, y en Eclesiastés aparece también el hecho de que, pero antes de Eclesiastés, usted dice Dios luego cuando crea al hombre dice hagamos, no dice haré, sino dice hagamos. Esa es la Trinidad de Dios, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Y luego en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tus creadores, y no de tu creador, sino de tus creadores, porque el hombre fue hecho por la Trinidad de Dios. Entonces aparece la Trinidad de Dios allí. Allí está entonces esa Trinidad, y luego usted nos dice, vayamos a Mateo 28, donde en el versículo 19, Mateo 28, 19, Jesucristo revela el nuevo nombre de Dios. ¿Cuál es el nuevo nombre de Dios? El nuevo nombre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el nombre. Es como si alguien le preguntara, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Juan, Alberto y Luis. ¿Usted se llama así? Sí, yo me llamo así. Yo solito. Entonces, en este caso, Jesús dice, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora usted aclara, cuando la Biblia menciona, por ejemplo, en Hechos 2:38, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no es porque Pedro es desobediente y está desconociendo el mandato del Señor. Él simplemente está hablando del bautismo real, que el bautismo real es el de Jesús,
porque Jesús nos bautiza con su Espíritu Santo. Entonces dice, bautícese cada uno de vosotros. No está hablando del bautismo ritual, cuando lo llevan al agua, sino del real. Es el bautismo que se hace espiritualmente. Por eso Pedro les dice, bautícese cada uno de ustedes. ¿Cómo harían para bautizar más de 3,000 personas en Jerusalén donde no hay agua? No hay agua allí. Entonces, ¿dónde los iban a bautizar a más de 3,000? Por eso él dice, bautícese en el sentido espiritual. Cada uno de ustedes, delante de Dios, bautícese, sea limpio de sus pecados. Y cuando ya habla del ritual, entonces sí se hace ya con el agua, la persona desciende al agua, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparte de ello, lo que Pedro quiere decir y enfatizar es que cuando se bautizan en el nombre de Jesús, le está pidiendo a la gente que se bautice en el nombre de aquel que ellos mismos habían pedido que crucificaran unos días antes o unos meses antes, y les está diciendo, bautícense en el nombre de aquel que asesinaron como si fuera el peor criminal colgado en un madero. Es así, ¿verdad? Exactamente así. El hecho histórico y la cercanía del acontecimiento de la muerte del Señor no se puede negar ni dejar de lado. Esto estaba muy fresco en la mente de aquellos que estaban congregados en el día de Pentecostés. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempito. Le tengo una sorpresa, pero esto va a ser a partir de mañana. Sin embargo, déjeme contarle algo de esta sorpresa que tengo para usted. Ya estamos en grabando. Voy a acercar el micrófono a la computadora y escuche el sonido como se está grabando. Regálame un segundito, por favor. Necesito hacer simplemente un cambio, pasar de entrada a salida, y usted va a escuchar ahora, bueno, lo va a escuchar directamente mejor en la computadora. Oiga cómo está quedando. Voy a ponerle el volumen aquí. Es el que te hace formar parte del cuerpo de Cristo, el que te resucita de los muertos por fe. Es el bautismo real el que da Jesucristo, no el que dan los hombres. Entonces, esto se trastocó y ya la Iglesia Católica fundó sus bases en los padres de los mal llamados padres de la Iglesia. Ahí estoy acercando el micrófono a la computadora, ha quedado con un excelente registro de sonido. Esto quiere decir que a partir de mañana, Dios mediante, los temas suyos los vamos a estar grabando y lo vamos a estar luego posteando en internet. Le estoy queriendo decir que lo estamos grabando con un excelente sonido. No es el sonido de la internet, sino el sonido que sale directamente de la consola. De manera que a partir de mañana ya sus temas estarán siendo grabados. Carlos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Le deseamos que tenga un feliz almuerzo. Muchas gracias, Donizetti y Carolina, por ese esfuerzo precioso de que se puedan retener estas entrevistas que pueden ser de mucha edificación. Les recuerdo acerca de las notas de la Biblia textual, donde pueden hallar una información muy valiosa. Hay muchas partes que pudiéramos seguir hablando para enriquecer nuestros conocimientos sobre este tema y todos los otros que estamos tratando día a día en vivelestereo.com. Un saludo cordial.